Pastor Miguel, y vamos a leer una porción de la palabra de Dios donde está basada la predicación de esta mañana. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Que el Señor nos habla a la mente, el corazón, para entender lo que en esta mañana el Señor nos quiere decir, y también a Miguel le dé palabra fácil para explicarlo. Es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta aquí la palabra del Señor. Pues que el Señor te bendiga, Miguel, y a nosotros también por medio de ti. Seguramente habéis visto esto que vamos a ver ahora desde vuestra casa. Dude, no way! I told you! You're not gonna believe what just happened. Long ago, this is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us. ¿No les habéis podido leer el texto donde dice que Cristo resucitó y esa es la alegría que expresamos hoy día? Y lo expresamos, es así. Verdaderamente es importante el pasaje que con la ayuda del Señor vamos a meditar, porque el título que he puesto a esta reflexión, a este mensaje, es que la iglesia viviente está preparada porque Cristo volverá. ¿Estamos preparados, hermanos? Es la lectura que nuestro pastor ha hecho de Primera de Tesalonicenses. Y conviene que recordemos la realidad que nos toca vivir, porque es cierto que Cristo resucitó y está en la gloria junto al Padre intercediendo por nosotros, pero también es cierto que está aquí hoy entre nosotros, que Él nos está hablando a través de su palabra. Y tenemos que quiero recordar, hermanos, la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes que no fueron prudentes. Todas las recordamos perfectamente, como hubieron unas que estaban preparadas para la venida del esposo
pero otras les pilló desapercibidas. Y hermanos, a la luz de lo que hemos leído en las palabras del apóstol Pablo en Timoteo, podemos decir que hay dos formas de esperar a nuestro Señor Jesucristo. Una sería, pues, esperarlo, pues, reflexionando y estando excitados y buscando la ocasión en que Él va a venir, cuándo regresará, señales, fechas. Incluso cuántas veces nosotros hemos dicho, no puede tardar. Los acontecimientos, pues, nos hablan, parece que la situación está llegando al límite. Incluso hubo unos señores hace unos años que se atrevieron a poner fecha, ¿verdad? Y evidentemente será cuando Dios tenga preparado. Pero hay otra forma de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es pasando, viviendo la vida olímpicamente, dedicarnos a nuestros asuntos. Y a veces decimos, es que hemos de vivir, y además vivir son 2 días. Cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta cómo corre el tiempo, ¿verdad? Cuando vivimos así, la esperanza se diluye. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Porque Cristo está aquí, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Y es el mensaje que tenemos que tener en cuenta y grabarlo bien profundamente en nuestro corazón. En este pasaje que hemos leído, que ha leído nuestro hermano, Pablo completa algo que ha dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 4, porque los tesalonicenses estaban pasando una crisis tremenda. Estaban muy inquietos porque veían cómo seres que amaban partían para estar con el Señor, pero esto no lo tenían muy claro. En el capítulo 4, a partir del versículo 13, podéis acompañarme. No sé si vuestra versión coincidirá con la mía, la que tengo yo aquí anotada, si no escucharlo, porque es una forma de decirlo moderno. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los muertos. De este modo no os entristeceréis como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto os decimos como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta el regreso del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo, subrayo, dice Pablo, los que creen en Cristo Jesús y en toda la obra que Él hizo de morir en la cruz y resucitar, bueno, pues los que creemos y que ya hayan muerto, pues se oirá esa voz de mando, oirán, he perdido aquí el texto, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Animaos, pues, unos a otros con estas palabras. Hermanos, pues en esta mañana quiero que salgamos animados, llenos de esperanza y lleno el corazón de fe, sabiendo que las promesas de Dios, las promesas de Cristo se van a cumplir. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo que hemos leído, comienza diciendo: en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo os escriba. Sabéis muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se espere, como llega un ladrón en la noche. Hay un comentarista que dice, Dag Hendriksen, que hace referencia a los periodos de duración y las temporadas apropiadas. ¿Cuándo volverá el Señor? Sabemos que el día del Señor vendrá. ¿Cómo era el día del Señor para los judíos? Ellos lo tenían muy claro. Para los judíos era un día catastrófico de juicio sobre los enemigos de Dios. Y siguen pensando exactamente igual. Ellos sienten que, como país, el día del Señor los va a liberar de sus enemigos.
el pueblo de Dios será liberado, el pueblo de Israel, y la vindicación de la justicia de Dios. O sea, que la justicia de Dios entonces aflorará sobre aquellos que hayan actuado en contra de Dios. Y eso para los judíos significará el inicio de una nueva era de paz y de justicia. Eso pensaban también en aquel tiempo los judíos. Para nosotros también creemos y aceptamos ese planteamiento, esa forma de ver el día del Señor, pero el Señor Jesucristo nos habló de más cosas. No es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo. Nos lleva más allá y comienza con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que termina con la consumación de todas las cosas, los cielos y la tierra nueva, como explica el apóstol Pedro. Es el día de contrastes terribles, porque es el día en que el pecador será condenado eternamente, pero también será el día en que los justos, los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo, serán glorificados y llevados a la presencia de Dios. Pero hay una cuestión que hemos de tener en cuenta y que realmente nos debe de hacer pensar. ¿Cómo será esto? Dice el apóstol Pablo que será como el ladrón que viene por la noche. Ah, si supiéramos cuándo viene el ladrón. Viene sin avisar. Nunca avisa un ladrón. Siempre viene por sorpresa. Siempre es lamentable. Bueno, pues ese sentimiento de esperanza y de estar prevenidos es importante que lo tengamos presente. Y es inútil que queramos especular sobre el tiempo y la hora. Ese es el paralelismo que establece el apóstol. No nos perdamos discutiendo cuándo, mira los síntomas, lo que está ocurriendo, cómo está la sociedad. Realmente pensamos que estamos mucho más cerca del día del Señor. Pero el día del Señor llega el día en que dejamos este cuerpo, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios, vamos a la presencia de Dios. Pero la segunda venida, que todos sí que deseamos, ojalá viniera el Señor ya. Ese será cuando menos lo espere la gente. Será el momento en el que dirán que hay paz y seguridad. O sea, Lucas, en nuestro Señor Jesucristo, si buscáis en Lucas capítulo 17, versículo 16, acompañadme en la lectura porque es muy sugestivo y son temas que son muy propios para la resurrección. Dice nuestro Señor Jesucristo que será como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La justicia de Dios. Y añade en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué ocurrirá cuando venga el Señor? En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, y démonos cuenta de la significación de las ideas que está presentándonos nuestro Señor Jesucristo aquí. En el día del Señor, eso que tanto amamos, nuestras propiedades, cosas de este mundo, ¿verdad? Bueno, en aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dándose en casamiento,
dándose, viviendo la vida. Una persona que aprecio mucho siempre dice, vull viure la vida, disfrutar de la vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida? Ahora, este pensamiento puede inducirnos, porque a algunos les ha inducido, bueno, pues lo mejor es retirarse del mundo y encerrarse en un convento y vivir exclusivamente con Dios. No es esto lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:31 nos dice, en todo caso, lo mismo si coméis, que si bebéis, que si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, estamos llamados a disfrutar y a gozar de todo lo que Dios nos ha dado, pero teniendo a Dios en su lugar. Tenemos tiempo para hacer todo, pero hay que aprovechar bien el tiempo. Como dice el refrán, el tiempo es oro. Hermanos, en las cosas del Señor especialmente, lo preocupante es que se vive pensando de otra forma, ¿verdad? Todo para el cuerpo, mirar de disfrutar lo más posible, pero ¿cómo alimentamos nuestra alma? Quizás eso lo dejamos muchas veces a un lado. Y no ya tanto nosotros, que gracias al Señor estamos en la casa del Señor y realmente queremos vivir y alimentarnos de su palabra, pero sí que vemos este mundo en esas circunstancias. Abandonar las responsabilidades, necesidades espirituales. Bueno, quizás si hacemos una reflexión delante del Señor y no queremos engañarnos, tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida somos más parecidos a las 5 vírgenes que no eran prudentes que aquellas que sí eran prudentes. O sea que cuando el alma y la mente se entregan como un fin a las cosas de este mundo y dejamos en un segundo plano las cosas de Dios. Bueno, dejo la reflexión personal porque, como veis, son temas tan profundos, que deben de ser reflexionados el Señor y yo. Pero hay una cuestión que es importante y es que no hay escapatoria. Lo dice el apóstol Pedro, que también habla de estas cosas. Y permitidme que traiga a estos textos que son los que explican la realidad de lo que supone esperar al Señor en su segunda venida. En 2 de Pedro 3, del 1 al 10, el apóstol Pedro nos dice: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que os escribo. En las dos, con mis consejos, he tratado de haceros pensar rectamente. Y el apóstol Pedro ahora pues está aquí diciéndonos esto. ¿Cómo pensamos? Acordaos de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles os enseñaron y nos están enseñando con la palabra de Dios. Sobre todo, tened esto presente, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla, nos dirán: ¿qué pasó con aquella promesa de que Cristo iba a regresar? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde la creación del mundo. ¿Os lo han dicho alguna vez esto? Sin duda que sí, ¿verdad? Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua y por medio del agua. También por el agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es eterno. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que el Señor se demore en cumplir su promesa, como algunos suponen. Lo que sucede es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Otra vez el apóstol Pedro
Vuelvo a utilizar este símil. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que en ella hay quedará sometida al juicio de Dios. Hermanos, resulta realmente terrorífico escuchar estas palabras si no tuviéramos la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, si no tuviéramos la promesa de Dios que creer en Cristo Jesús nos asegura la vida eterna con Dios. Bueno, pues el apóstol Pedro dice que algunos se burlaban de aquellos creyentes que creían estas cosas. Pero lo cierto es que en aquel día nadie se va a librar de esa realidad. El relato de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17, dice: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como la ropa de luto. La luna entera se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Es un relato realmente que nos lleva a pensamientos, y nos hablan los científicos que antiguamente la Tierra, África y América estaban juntos, que hay unos profundos cambios que se han producido a través de los siglos. Y aquí tenemos un reflejo de hechos y de acontecimientos que van a ocurrir cuando Dios venga. De la misma forma que cuando Dios bajó y dio los 10 mandamientos a Moisés y la tierra tembló de la presencia de Dios, pues cuando Dios venga también la tierra se va a conmover. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Y dice que los reyes, versículo 15, los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres, y decían a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ya ha llegado el gran día del castigo, ¿y quién podrá resistir? Es el relato del Apocalipsis, ese libro que a muchos tienen respeto, pero que es un consuelo para aquellos que confiamos y hemos creído en el Señor. Y sabemos que todo eso acontecerá. Todos los militares y toda esta gente que está haciendo tanto daño, ese día van a pedir que las montañas los cubran, pero nosotros estaremos ya con el Señor en esa segunda venida de la cual estamos reflexionando. En los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje vemos que tenemos palabras de estímulo y de seguridad. No se trata de tener una expectación temerosa por todas estas cosas que estamos leyendo, estamos viendo en la palabra de Dios, sino de tener el estímulo y la seguridad de confiar en nuestro Dios. Dice el versículo 4, nos habla de la noche, de las tinieblas. Pero vosotros, hermanos, no estáis en la oscuridad para que el día del regreso del Señor os sorprenda como un ladrón. Estamos avisados, conocemos el plan y los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos dos contrastes bíblicos que tenemos que recordar. Por una parte están las tinieblas, y en las tinieblas están aquellos que no creen, aquellos que viven en el pecado, aquellos que viven en la incredulidad, que no quieren saber nada de Jesucristo, que lo vuelven a sacrificar, no quieren tenerlo con ellos. Como dice la palabra de Dios, son personas que tienen las mentes entenebrecidas, son personas que no tienen fe, que no tienen amor, que no tienen esperanza. 3 bendiciones maravillosas que sí tenemos aquellos que hemos confiado y descansado nuestra vida en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos los que vivimos en la luz, es el contraste. Aquellos que viven en las tinieblas, nosotros vivimos en la luz. En el versículo 2 dice: sabéis muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos espere, como llega un ladrón. O sea, lo que está diciendo es que la venida de Cristo se produjo cuando Él vino.
está en la presencia del Padre, pero por su Espíritu está aquí. Ya ha venido, está entre nosotros, está con nosotros por su Espíritu. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no se puede ocultar. Hermanos, somos luces en medio de esta sociedad. Luces que brillamos en medio del día. Porque ser hijo de luz incluye, según Juan, en 1 Juan 1, del 1 al 7, este es el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo nos enseñó y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, otra vez las vírgenes prudentes e imprudentes, ¿dónde estamos? Mentimos y no actuamos con verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Hermanos, en otras palabras, se requiere obediencia, pero obediencia que sale del corazón. Y ser fieles a la verdad, a la palabra de Dios, que como vemos en estos temas nos aclara muchas cosas que debemos de tener presente. En nuestro Señor Jesucristo, también en Juan 16:33 nos dice, os digo todo esto para que encontréis paz en vuestra unión conmigo. En el mundo habréis de sufrir, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Hermanos, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos confianza en nuestro Salvador. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos como si Él viniera ahora y entrara por esa puerta? Bueno, estamos aquí y gloria a Dios, ojalá eso fuera así, ¿verdad? Pero vendrá cuando tenga el Padre a bien hacer que regrese. Así es que los versículos del 6 al 8 nos hablan acerca de velar. Estar atentos, no dormirnos. Por eso, no debemos dormir como los otros, dice el texto, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza. ¿Cómo? ¿Cómo es esa coraza? Fe, amor y cubrirnos con un casco que es la esperanza de la salvación. El apóstol Pablo, fijaros que hace un cambio en el redactado. Primero habla de ellos y ahora aquí está hablando incluyéndose él mismo. Tenemos que estar protegidos y no dormirnos. ¿Cómo podemos dormirnos? Según las vírgenes imprudentes, pues estaban en la indolencia. Se descuidaron de que les faltaba aceite para sus lámparas, ¿verdad? O quizás estamos indiferentes, estamos fríos con el Señor. Quizás no tenemos compromiso con nuestro Dios. ¿Cómo vemos el compromiso con nuestro Dios? Bueno, cuando el pueblo de Dios se reúne, si faltamos en nuestro lugar está vacío, hoy es fiesta, hoy hay vacaciones. Pero hay personas que hacen vacaciones siempre, ¿verdad? Y son hijos de Dios, por lo menos lo confiesan. Muchos nos gusta dormirnos. ¿Cómo está nuestro compromiso espiritual con nuestro Dios? Un aspecto a tener muy presente en nuestra vida. Nos habla también de sobriedad. Como creyentes tenemos que ser sobrios, vivir tranquilos.
Y en medio de este mundo no es fácil. Pero si está el Señor con nosotros, debemos de vivir una fe que nos lleve a la firmeza, vidas sanas, cumpliendo con nuestros deberes y cumpliendo nuestro ministerio. Porque es verdad que tenemos que trabajar, es verdad que tenemos que ocuparnos para el pan del día cada día, pero también es verdad que tenemos que alimentar nuestra alma y tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Hay algo importante que muchos creyentes pues prefieren atender al brillo de este mundo, dar goce a los sentidos. Pero hermanos, tenemos que mantener una relación ética con la luz. Somos hijos de luz. Y ya hemos visto que hay una clara diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué es lo que se hace en las tinieblas? Y por eso el versículo 8 nos habla de lo que yo diría la trilogía cristiana que antes apuntaba. Pero nosotros que somos del día, debemos de estar siempre en nuestro sano juicio, debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos nuestra mente con el casco que es la esperanza de la salvación. Hermanos, la seguridad de la salvación, ¿cómo la tenemos? Somos salvos. Ya somos salvos. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos tomó. Nadie nos arrebatará de su mano. El diablo va a intentarlo. Va a intentar que nos desanimemos. Y por eso el texto nos habla de la fe. Esa fe que nos hace tener el conocimiento de Dios, tener muy claro en nuestra vida las promesas de Dios. ¿Las tenemos claras? Dios va a cumplir todas sus promesas. Hermanos, eso nos va a dar seguridad, nos va a dar serenidad también. Por eso Hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hemos de pedir a Dios que aumente nuestra fe. Vivir en este mundo con todas las adversidades y los adversarios que tenemos, adversarios que, como dice Pedro, ni siquiera vemos, porque luchamos contra potestades en los aires. Necesitamos tener la fe y la certeza y la serenidad que nos da esa fe. El segundo aspecto que necesitamos trabajar es el amor. Todo aquello que hacemos por amor nos libra de los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, por lo tanto digo, vivid según el Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros malos deseos. Sabemos que el viejo hombre, el apóstol Pablo, nos explica que nos empuja hacia aquello que a Dios no le agrada. Pero tenemos que vivir según el Espíritu, porque sí que el Espíritu mora en nosotros y nos redarguye y nos está diciendo lo que hacemos mal. Por eso dice el apóstol que esta es la coraza que nos protege. Es una protección del corazón, el amor. Y finalmente la esperanza de la salvación. Hermanos, quisiera recordaros que ya somos salvos. No seremos salvos. Somos salvos desde el día en que entregamos nuestra vida a Cristo, desde el día que pedimos el perdón de nuestros pecados. Desde aquel día, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos gobierna, nos dirige. Y debemos de ser obedientes a su voz, porque eso es lo que nos promete la resurrección. ¿Sabéis lo importante que es esto? Vivir en esa esperanza. Porque si Cristo no viene antes, sabremos que moriremos. Y hermanos, para vivir necesitamos la fe. De acuerdo, aquí tienes a Preston. Vaya, hombre, este reloj que habla. Para vivir necesitamos tener fe.
pero para morir. Que Dios nos dé toda la fe necesaria. Yo recuerdo todavía, quedó muy grabado, como mi padre, antes de fallecer, me dijo algo que yo no veía. ¿No estáis viendo? Consuelo estaba ahí conmigo. ¿No veis quién está ahí? Necesitamos toda la fe, toda la esperanza. Esa es la esperanza, sobre todo porque la muerte no es nuestra muerte definitiva, sino que resucitaremos y seremos glorificados en la segunda venida de Cristo. Y esa es la promesa que tenemos en estos versículos. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de la seducción que ejerce el mundo sobre nosotros, porque es necesario que nos pongamos ese casco para, como se dice vulgarmente, no perder la cabeza. Porque muchas veces hemos perdido la cabeza. Hermanos, este yelmo nos va a proteger. Fe, amor y esperanza. Eso nos va a dar la seguridad de que un día, cuando Cristo regrese, iremos a su encuentro. Que el Señor nos bendiga.